Sé por qué nunca volvimos a la luna. Mi abuelo era piloto de combate, aunque siempre era distante. Cuando me hice mayor, me di cuenta de que siempre estaba atento, siempre buscando cualquier señal de peligro. Mi madre me dijo que él no solía ser así, que cambió cuando volvió de Vietnam. La profesión de mi abuelo fue probablemente la razón por la que yo estaba obsesionado con el espacio, los astronautas, los aviones y los pilotos. Solíamos hablar de ello cuando estábamos juntos. Era un oficial muy competente y de alto rango en el ejército. Conocía a un par de astronautas famosos. Cuando una vez le pregunté si había conocido a alguien que hubiera ido a la luna, me contestó: no me hables nunca de la luna. Es un lugar oscuro y maligno. Murió en 2004 por causas naturales. Hace unos 2 meses, decidimos restaurar la vieja casa de mis abuelos. Mientras limpiaba el ático, encontré una vieja caja metálica. En la caja había varias cosas, que como supuse, pertenecían a mi abuelo. Había una medalla militar, un montón de papeles, y una vieja foto de mi abuelo, y otros 2 hombres que no reconocí. Mi abuelo aparentaba unos 40 años, así que supongo que la foto fue tomada en los años 70. Todos llevaban trajes espaciales, y la escena era el típico telón de fondo utilizado por la NASA, pero faltaba el logotipo. Solo había un fondo monocromo en blanco. La misión se titulaba Rompeamaneceres. No entendía nada. ¿Mi abuelo era astronauta? ¿Por qué nunca se lo contó a nadie? ¿Rompeamaneceres? Nunca oí hablar de esa misión. Debe haber sido muy bien encubierta. ¿Pero por qué? Encontré las respuestas en los papeles del fondo de la caja. A continuación narraré el contenido literal, pero advierto que mucha gente podría encontrarlo muy perturbador. Mi querida familia, si alguna vez encuentran esto, debo confesarles algo. En 1972, yo no estaba en Vietnam. No debía decírselo a nadie, pero si han encontrado esto, probablemente ya no importe. En 1965, un puñado de pilotos fuimos seleccionados para un equipo no público de astronautas que participarían en misiones encubiertas en el espacio para nuestro gobierno. No tendríamos la gloria y la fama de los astronautas normales, pero nuestro país nos necesitaba. A principios de 1972, nos dijeron que durante un periodo de tiempo no especificado, nuestro país tenía un satélite secreto, orbitando la Luna. Nunca nos dijeron qué hacía, ni por qué estaba allí, solo que unas semanas antes, se había estrellado en la superficie de la cara oculta de la Luna, por razones desconocidas, y que los datos que transportaba eran cruciales. El gobierno necesitaba recuperarlos, y por ello nos enviaban a recuperar el módulo de memoria del satélite. El equipo de la proyectada misión Apolo 18 nos fue esencialmente transferido. Por lo que nos habían contado, el equipo Apolo estaba furioso. Después de todo, tenían motivos para estarlo. Parecía que a las órdenes de quien habíamos estado, era mucho más poderoso que la NASA. Toda la misión era de alto secreto. Oficialmente, me destinaron a Vietnam, pero en realidad nos entrenamos a fondo para la misión. Al cabo de un par de meses, nos encontrábamos en la plataforma de lanzamiento, delante de un cohete gigantesco, que nos llevaría a la Luna. Yo era el comandante de la misión, mientras que el teniente Carver era el piloto del módulo de excursión lunar, conocido como LEM, y el teniente Ackerman era el piloto del módulo de mando y servicio, CSM. El vuelo a la Luna duró unos 3 días. Tras llegar, realizamos un par de órbitas alrededor de ella. Cada vez que volábamos detrás del horizonte creado por la propia Luna, sentía un poco de impotencia, cuando nuestra comunicación con todo el mundo se desconectaba, ya que la señal se interrumpía por la masa esférica de roca y polvo que teníamos debajo. La cara oscura de la Luna no se parecía en nada a la cara clara, que vemos casi a diario. En lugar de lisos campos grises y tranquilos mares lunares, estaba completamente cubierta de oscuros y profundos cráteres y agujeros, como si estuviera siendo devorada lentamente por el propio universo. Finalmente se decidió iniciar el descenso a la superficie. Carver y yo intercambiamos deseos de buena suerte con Ackerman, y en el módulo lunar llamado Caronte nos separamos del CSM llamado Trinidad. Tras anunciar, "Caronte ha tocado tierra", la respuesta no fueron vítores y aplausos, sino un simple, "Aquí Trinidad, enhorabuena Caronte. Transmitiré la noticia al otro lado. Tengan cuidado". Así quedamos aislados del resto del mundo. Ackerman era nuestro único enlace. Mientras estaba por encima del lado luminoso, podía comunicarse con el mando en tierra, y mientras estaba por encima del lado oscuro podía comunicarse con nosotros. Nunca ambos a la vez. Aunque el periodo orbital del CSM era de unas 2 horas, solo estaríamos en contacto unos 35 minutos en cada órbita. Aterrizamos en una planicie, dentro de un enorme cráter. Contrariamente a lo que algunos creen, el Sol ilumina la cara oscura de la Luna, de la misma manera que la cara clara. La cantidad de luz depende de la fase lunar.
En el lugar donde aterrizamos, aún brillaba la luz del día, pero sabíamos que oscurecería en unos días. Me sentía emocionado y curioso, por lo que nos esperaba en este mundo alienígena. Esperamos 1 hora y media, hasta recibir la respuesta del mando de Ackerman, y pasamos el tiempo preparando nuestros trajes. El mando les envía sus felicitaciones. Deben proceder a la recuperación. Todo estaba en absoluto silencio, cuando pisé la superficie de la luna. Intenté pensar en algo excesivamente inspirador que decir, pero aquellos tiempos ya habían pasado. Con Carver, montamos el rover, y tras plantar nuestra bandera junto a nuestra nave espacial, partimos. Mientras atravesábamos la superficie, vi lo que me pareció un destello, como un resplandor reflejado por algo metálico en la lejanía. Como era común, ver destellos de luz, debido a un interesante fenómeno físico causado por la radiación espacial, que interactuaba con nuestros ojos, no le di importancia, y pronto lo olvidé. Después de conducir un par de horas, llegamos al satélite, o a lo que quedaba de él. Enseguida nos dimos cuenta de que algo no iba bien. Había docenas de huellas alrededor de la sonda, que conducían a un conjunto de 2 pistas, que se arrastraban en la distancia. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Carver con incredulidad. No lo sé, pero parece que alguien ha conseguido lo que veníamos a buscar antes que nosotros, respondí. Tanto las huellas, como las pisadas eran diferentes a las nuestras. Quienquiera que tomara los datos, no estaba aquí bajo la bandera estadounidense. Como esperaba, no encontramos la caja de datos. Encontramos la parte donde se suponía que estaba, pero había desaparecido. Por suerte para nosotros, acabábamos de contactar con Ackerman, así que le describimos nuestros hallazgos. Esto no tiene ningún sentido. ¿Quién se lo llevaría? ¿Los rusos? Ni siquiera tienen un programa lunar. Incluso si alguien se lo llevó, ¿cómo es posible que no nos diéramos cuenta? ¿Cómo pueden los rusos aterrizar en la luna sin que los viéramos?, respondió. Por lo que sabemos, los rusos no tienen ni idea de que estamos aquí, dijo Carver por radio. Vamos a seguir el rastro, dije. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Ackerman. No estoy seguro. Está claro que se nos escapa algo. Pero haré lo que dices, capitán, respondió Carver. Lo que había en esa sonda era tan importante como para que 2 países enviaran gente a recuperarlo. Tenemos que averiguar qué le pasó, respondí. Recibido, Caronte. Transmitiré tu paradero al mando en cuanto pueda. Tengan cuidado. Nuestro oxígeno estaba casi a la mitad de su capacidad, pero seguimos adelante con la esperanza de resolver este misterio. No pasó mucho tiempo hasta que vi algo a lo lejos. Al acercarnos, me di cuenta de que era una nave espacial. Su diseño era diferente al nuestro, y estaba decorada con una bandera de la Unión Soviética. No podía explicar por qué, pero sentí que había algo extraño en la nave espacial. Si había rusos con nosotros en la Luna, habrían captado nuestras comunicaciones hace mucho tiempo, así que no tenía sentido esconderse. Al módulo de aterrizaje soviético no identificado, aquí la tripulación de rompeamaneceres, por favor respondan. Sabemos que están aquí, los tenemos a la vista. Nada. Intentamos contactar con ellos varias veces, tanto en ruso como en inglés, pero siempre recibíamos solo silencio como respuesta. Nos acercamos, y me di cuenta de por qué la nave espacial me había parecido extraña antes. Parecía que llevaba allí un buen rato. No pudimos ver mucho del interior, a través de las pequeñas ventanas, que habían sido cubiertas con algo. Nuestro aire se está agotando, y no me gusta esto, Miller. Deberíamos regresar ya, dijo Carver con malestar en su voz. Lo sé, pero tenemos que averiguar qué está pasando aquí. Pasó algún tiempo, hasta que encontramos la forma de abrir la esclusa. No había nadie. El interior era un desastre. Estaba salpicado de un líquido marrón rojizo, presumiblemente era el contenido de uno de los paquetes de comida abiertos, que yacían en el suelo. ¿O acaso podría ser? No. Me quité rápidamente esa idea de la cabeza. Era una nave biplaza. Había una pequeña cantidad de restos de suministros y muestras, pero ningún rastro de la caja negra del satélite. Había un traje espacial colgado de la pared, cerca de la esclusa. 2 ocupantes, y un traje espacial al que le faltaba la etiqueta con su nombre. Enseguida nos dimos cuenta de que el otro debía de estar todavía por ahí, junto con su ocupante. A estas alturas, nos quedaba muy poco oxígeno, así que nos apresuramos a volver a nuestra nave espacial. Cuando llegamos a Caronte con los últimos restos de oxígeno en nuestros trajes, me di cuenta de algo. Dime, Carver, ¿fui solo yo o no pasamos por los escombros en el camino de regreso? Maldición. Ni lo menciones. No estaba allí, es cierto. Más tarde, compartimos nuestro intrigante descubrimiento con Ackerman, y se quedó tan sorprendido como el mando, cuando les informó a su vez. Aquella noche hice guardia durante las 4 primeras horas. En realidad no era de noche, ya que el sol seguía brillando, pero en aras de la cronometría, nos referíamos al tiempo en que dormíamos como noche. Cuando por fin me tocó dormir,
Soñé que seguía el destello que había visto el día anterior. Seguí caminando hasta que encontré el mismo traje espacial, de la nave rusa tirado en el polvo. Las extremidades estaban retorcidas, y contorsionadas de formas horripilantes, pero estaba claro que alguien, o algo, estaba dentro de aquel traje. Me acerqué y comencé a abrir lentamente el parasol, que ocultaba el interior del casco. Miré aterrorizado el interior. Era mi cara, cubierta de sangre de color rojo parduzco. En lugar de ojos, solo había 2 agujeros abiertos. Al día siguiente, empezamos a captar algo, en un canal no utilizado de nuestra radio. Era una débil señal, procedente de algún lugar del cráter. Intentamos conectarla a los altavoces, pero no tenía ningún sentido. Era solo un sonido repetitivo, parecido al de una persona vocalizando el sonido de una sola letra o vocal, pero alargado unos 3 segundos seguidos de una pausa igualmente larga. Estaba muy distorsionado, y claramente no era un bucle, ya que cada sonido era ligeramente distinto del anterior. Comimos, y una vez más nos preparamos para el paseo lunar. Estaba más oscuro que el otro día. El sol seguía brillando, pero se ocultaba poco a poco bajo el horizonte. Seguimos la fuente de la señal durante 1 hora, cuando encontramos algo tirado en el polvo delante de nosotros. Me puse tenso cuando miré más de cerca, y descubrí lo que era. Era un traje espacial, igual que el del módulo de aterrizaje ruso. Bueno, parece que hemos encontrado a nuestro amigo desaparecido, dijo Carver con incredulidad. No dije nada. Salté del rover, lentamente y en silencio me acerqué al traje. ¿Qué haces, Miller?, dijo Carver. Justo cuando estaba a punto de abrir el parasol con mis temblorosas manos, el traje cobró vida, y me agarró la mano. Con el sonido viajando a través de nuestros trajes, oí un débil «pomojite», que significa ayuda en ruso. Lo llevamos a nuestro módulo de aterrizaje. El parche en su traje reveló su identidad como Tarkov. Estaba conmocionado e hipóxico. No sé cuánto tiempo, o porque estuvo allí tirado, pero tenía suerte de estar vivo. Durante las horas siguientes, perdió y recuperó el conocimiento. Al final se despertó. Nuestro ruso era malo, pero por suerte hablaba inglés, lo suficiente como para que nos entendiéramos. No recordaba por qué estaba allí, qué les había pasado, ni cuál era su misión. Cuando miré por la ventana, me di cuenta de que nuestra bandera había desaparecido. No había huellas, parecía como si se hubiera desvanecido. En ese momento cada uno de nosotros estaba preocupado, y pedimos que se diera por terminada la misión. El mando se negó, explicando que la recuperación de los datos del satélite era de suma importancia. Decidimos continuar la búsqueda por la mañana, y nos fuimos a dormir. Volví a tener la misma pesadilla que el día anterior. Me desperté aterrorizado y empapado en sudor. Vi a Tarkov de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Luego se acercó a Carver, y se quedó mirándolo mientras dormía, durante 1 o 2 minutos. En silencio, le pregunté, «Tarkov, ¿qué estás haciendo?». Pero se limitó a murmurar algo como «ellos» o «cuando», y se acostó. No dormí durante el resto de la noche y no le quité el ojo de encima, pero no ocurrió nada interesante. Al día siguiente, encontramos un mapa del cráter en el que estábamos, en un bolsillo del traje de Tarkov. Había un punto a unos kilómetros, de donde estábamos que estaba marcado con una cruz. Tarkov no sabía lo que había allí, pero pronto me di cuenta de que estaba justo en la dirección, en la que vi el destello el primer día. Teníamos que comprobarlo. Más tarde, Carver y yo nos dirigimos hacia este misterioso objetivo, mientras que Tarkov se quedó en el Caronte. En realidad, nuestro rover tenía potencia suficiente para llevarnos a los 3, pero yo insistí en que no era así, y que él debía quedarse. No me fío de este tipo, le dije a Carver, después de asegurarme de que Tarkov estaba fuera del alcance de nuestra radio de corto alcance. Aterrizamos en la luna. No encontramos la caja, y de repente la sonda desaparece. Luego encontramos a un ruso, supuestamente muerto que no recuerda nada. Y ahora, nos dirigimos hacia un lugar poco visible, que estaba marcado en su mapa del que no sabe nada. Puedes apostar que no confío en él. Demonios, no confío ni en un solo paso que dé en esa dirección, replicó. ¿Qué vamos a hacer con él?, preguntó Carver. Aún no lo sé, pero no podemos llevarlo con nosotros. Ni el EM, ni el CSM están hechos para llevar un pasajero más. Ya lo sabes, respondí. Y me temo que él también lo sabe, replicó Carver. El sol se estaba poniendo. Después de conducir un rato, llegamos a algo que me desconcierta hasta el día de hoy. Allí mismo, frente a nosotros, había algo que solo puedo describir como una pirámide de 3 lados. Medía unos 3 metros, y su superficie era completamente lisa, y negra como la noche. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Carver con un escalofrío en la voz. Caminamos a su alrededor e hicimos fotos. Maldición. Escuché de repente a través de mi radio. Me di la vuelta, y vi a Carver congelado en su sitio, mirando fijamente algo.
Allí, en la tenue luz que quedaba, había un traje espacial a unos 6 metros de nosotros. Reconocí el parche con el nombre que faltaba, y me di cuenta de que era el traje de la nave espacial rusa. Estaba erguido, sobre sus pies. El parasol estaba abierto para revelar una imagen que aún hoy me aterroriza. El traje estaba vacío, pero estaba de pie. Volví en mí al oír un ruido crepitante procedente de mi radio. «No perteneces aquí», decía en voz baja, profunda y distorsionada. Entonces, de la nada, me cegó un intenso destello de luz. Cuando me recuperé, la cosa había desaparecido. «Carver, ¿estás bien?», le pregunté. Se quedó callado al principio, y luego contestó. «Al demonio la NASA, el ejército, el satélite, y toda esta misión. Quiero salir de aquí, ya». Sin ningún debate, corrimos hacia el rover, y volvimos a Caronte. Cuando volvimos, el sol ya se había ocultado en el horizonte, y la oscuridad era casi total. La esclusa estaba abierta, y Tarkov estaba de pie delante del módulo, con su traje. Maldición, con las prisas, nos olvidamos por completo de él. Me acerqué a él y le dije, «Escucha, Tarkov». Me detuve cuando me di cuenta de que llevaba algo en la espalda, pero era demasiado tarde. Se balanceó, y me golpeó con una varilla afilada. Me golpeé la cabeza con el interior del casco, y aturdido, caí al suelo. Cuando dejó de zumbarme los oídos, les vi a él y a Carver luchando. Me levanté, y me lancé contra Tarkov, impulsándonos a ambos a una docena de metros de distancia. Antes de que pudiera ponerme en pie, él ya estaba encima de mí. Forcejeamos, y justo cuando se agarró a la palanca que servía para soltarme el casco, le golpeé la cabeza con una roca afilada. Su visor se resquebrajó, y mientras el aire se le escapaba poco a poco del traje, me levanté y agarré la varilla. Ya estaba manchada de sangre. Se abalanzó sobre mí, pero le apuñalé en el pecho. Entonces cayó encima de mí, y cuando nuestros cascos se tocaron, habló mientras se le escapaba el último aire de los pulmones. «No es tu amigo. Sigue la voz». Me levanté y me acerqué a Carver. Vi que su traje estaba perforado en el muslo, y que la sangre de color rojo parduzco era succionada hacia el vacío sin aire que nos rodeaba. Cuando lo llevé al interior de la Caronte, me di cuenta de que nuestro botiquín de primeros auxilios había desaparecido. Estaba sangrando mucho, y conseguí frenarlo, pero no tenía cómo tratarlo adecuadamente. Temía que si despegábamos, se desangraría aún más rápido en gravedad cero. «Había un botiquín en la nave rusa», dijo. «Sí», respondí. «Miller, tienes que ir a buscarlo. No está tan lejos de aquí», dijo Carver. «No, no lo está. ¿Seguro que puedes aguantar hasta que vuelva?», pregunté. «Sí, vete». Así que me fui. «No te mueras, Carver. Es una orden», dije antes de irme. Como dije, no pasó mucho tiempo hasta que llegué al módulo de aterrizaje ruso, pero me parecieron siglos. Durante todo el trayecto, esperé a que algo saltara de la oscuridad que me rodeaba. No me sorprendí, cuando vi que el traje que antes estaba colgado en la pared, había desaparecido, pero aún así, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Tomé su botiquín, y regresé en cuanto pude. Pero no podía dejar de pensar en las últimas palabras de Tarkov. «Él no es tu amigo. Sigue la voz», repetía dentro de mi cabeza. Entonces cambié el canal de mi radio, al canal en el que habíamos oído el ruido incomprensible. Seguía sonando. Me di cuenta de que era más fuerte en una dirección concreta. «Sigue la voz», me dije. ¿Era esta la voz a la que se refería Tarkov? ¿Quién no es mi amigo? ¿Tarkov? ¿Carver? ¿El comandante de la misión en la Tierra? Tenía que averiguarlo. Conduje en la dirección de la señal. Después de conducir durante al menos 15 minutos, llegué a un pequeño cráter de unos 10 metros de diámetro. Con el faro encendido, vi inmediatamente que había algo dentro, pero aún no podía reconocerlo. Me acerqué al borde, entré en el cráter y encendí la luz a máxima intensidad. Me quedé paralizado por el terror, durante lo que me parecieron horas. Había un bloque rectangular, del mismo material que la pirámide en el centro del cráter. Encima yacía un cuerpo. Sus miembros estaban contorsionados de la forma más retorcida y espantosa posible. Le faltaban los ojos, y en su lugar solo había 2 enormes agujeros. Era Carver. Había una pequeña caja metida dentro de su boca. Era la caja negra del satélite. Tomé la caja y salí corriendo tan rápido como pude. Carver estaba sin vida. Si Carver estaba muerto, ¿quién era el Carver que dejé en el Caronte? «Él no es tu amigo», fue lo único que tuve en mente el resto del camino de vuelta. Cuando volví, el cuerpo de Tarkov había desaparecido, pero Carver seguía allí, tendido, sangrando. Pero no era Carver. ¿Qué era esa cosa? «Gracias a Dios que has vuelto, Miller», dijo Carver. No era Carver. Carver estaba muerto. Mutilado. Muerto. «Miller, ¿estás bien?», dijo el Carver falso. «Sí, tengo el equipo», respondí. Él no podía saber que yo lo sabía. No podía saberlo. Le curé la herida, y por fin dejó de sangrar. Lo até y luego me até yo.
No le dije que había encontrado la caja negra. No le dije nada. Con el motor rugiendo debajo de nosotros, el Caronte se partió por la mitad, y el compartimento de la tripulación nos empujó hacia arriba, hacia el vacío, mientras las piernas del módulo se quedaban plantadas en el polvo lunar eternamente. Ya he escrito en varias ocasiones, que sentí que los minutos pasaban como si fueran horas. El ascenso y el encuentro duraron poco más de unos minutos. Pero esos minutos me parecieron décadas. Quería gritar tan fuerte que se me romperían los pulmones y quería vomitar. Pero no podía porque se enteraría. Quería desmayarme pero no podía. Tenía que salvar a Ackerman. Después de varias vidas, finalmente nos unimos al módulo con Ackerman. Lo mantuvimos informado durante toda la prueba, pero conocerlo fue diferente. Él estaba asustado, pero me asusté aún más. No sabía que Carver no era Carver. Yo sabía. Me desaté primero, y empujé a Ackerman fuera del túnel del módulo. Pateé al falso Carver en la cara cuando me siguió. Cerré la esclusa detrás de mí. ¿Qué demonios haces, Miller? ¿Qué te pasa?, gritó Ackerman, y me estampó contra la pared del módulo de mando. No lo abras, Mike. No es Carver. Esa cosa en el no es Carver. ¿Lo entiendes? Grité de dolor. A pesar de ser un soldado curtido en 1000 batallas, Ackerman finalmente rompió a llorar. Pasé flotando junto a él hasta los controles, y antes de desacoplar el Caronte, eché un último vistazo a la ventana del túnel de atraque. Era una cosa con la cara, y el cuerpo de Carver, mirándonos fijamente. Pero sus ojos eran completamente lisos, y negros como la noche misma. Abrió la boca de un modo sencillamente imposible para un humano, y dejó escapar un chillido fuerte y perturbador, que tanto desearía poder olvidar. En un abrir y cerrar de ojos, se hizo un silencio sepulcral, mientras la Caronte se desprendía del CSM, y se adentraba en el vacío. Ackerman y yo, no dijimos una sola palabra, en los 3 días que duró el viaje de vuelta a la Tierra. Estuvimos en cuarentena, durante meses después de volver a casa. Nadie nos explicó nunca lo que ocurrió en aquella misión. Nunca supe lo que había en la caja negra. Sinceramente, no quería saberlo, después de todo lo que había vivido. Pero, al parecer, lo que había allí fue suficiente, para cancelar todas las demás misiones a la Luna y más allá. Al final nos soltaron y nos dejaron muy claro, que nunca debíamos hablar de ello. Desde ese día no volví a ver a Ackerman. La única vez que hablé de él, fue cuando un par de hombres trajeados, vinieron a mi casa un día, un par de años después de la misión. Capitán Miller, ¿ha estado en contacto con el teniente Ackerman últimamente?, preguntó uno de ellos después de que intercambiáramos saludos. No he vuelto a hablar, ni saber nada de él, desde la misión. ¿Pasó algo?, respondí. Siento decírselo, pero ayer encontraron muerto al teniente Ackerman en un bosque cercano. Tuve que sentarme. No lo conocía tan bien, pero pasamos una cantidad considerable de tiempo juntos en el entrenamiento, y vivimos juntos el mismísimo infierno, así que era más que suficiente para que lo considerara un amigo. Pobre Mike, ¿cómo murió?, pregunté. Todavía no sabemos, pero tenía múltiples fracturas en todas las extremidades, y los ojos arrancados. Mi búsqueda de la verdad por fin había tenido éxito. ¿Por dónde empiezo? He mencionado que mi abuelo conocía a algunas personas aquí y allá. Incluso me presentó a algunas de ellas, y me convencí a mí mismo para contactar con una de esas personas que trabaja en la NASA. Por desgracia, no pudo ayudarme, pero me dio el contacto de alguien que posiblemente sí pueda. La otra persona tampoco me ayudó, pero me mandaron de un lado a otro entre unas 10 personas más, hasta que por fin he conocido a este tipo, que realmente sabía de lo que estaba hablando. Bueno, es decir, no lo conocí, solo por internet. Obviamente, no revelaré su identidad ni más información que la que voy a escribir aquí. No fue muy amable cuando me puse en contacto con él, por primera vez. Cuando le pregunté si sabía algo de rompeamaneceres, casi me cuelga enseguida. ¿Quién te ha hablado de esto? Estás jugando con cosas que no entiendes, jovencito. Jacob Miller era mi abuelo, le expliqué. Guardó silencio unos segundos. Ya veo. Supongo que no podremos ocultar esto para siempre. Puedo ayudarte. No porque me lo hayas pedido, sino porque es el momento. Pero te advierto que hay cosas que no quieres saber. Me envió por correo una memoria USB, y de forma muy complicada me explicó qué hacer con ella. En realidad, el USB era un muñeco, y cuando lo desmonté, reveló una tarjeta micro SD. No sé si estoy haciendo lo correcto al publicarla en internet, porque lo que vas a leer, les va a dar muchas respuestas, pero tendrás aún más preguntas. La tarjeta SD contenía una transcripción, de lo que probablemente era una grabación de audio en ruso. Igual que con el mensaje de mi abuelo, narraré el contenido a continuación. Disculpen mi ruda presentación. Mi nombre es Leonida Ivanovich Tarkov. Fui cosmonauta en la estación Kamchatka. Ahora dejémonos de tonterías, y vayamos directo al grano.
Sabes que estamos aquí, y que nos has estado espiando con tu pequeño Sputnik durante un tiempo, y aunque odio darte esto, espero que uses bien esta información, porque no tengo otra esperanza. En caso de que hayas estado viviendo bajo una roca, te explicaré lo que está pasando. Llevamos aquí 2 meses. Yo, Lenko, Novak y el comandante Poliakov. Dios bendiga sus almas. Nuestra estación es diminuta pero nos sirve bien. Es una pequeña cúpula con 4 habitaciones, un laboratorio, un almacén, sala de máquinas, y una sala central. Nuestro propósito era investigar la Luna y su estructura. Mucho antes de que ustedes, los americanos, lo descubrieran, nosotros ya sabíamos de la anomalía de los cráteres. En cualquier otro cuerpo celeste, el tamaño y la profundidad de un cráter varían en función de la fuerza del impacto, pero su forma debería permanecer constante. Pero en la Luna no es así. Aquí los cráteres son demasiado superficiales. Nunca se extienden por debajo de cierta profundidad. Colocamos esta estación en un cráter especialmente grande y profundo, con la esperanza de aprender más sobre este curioso fenómeno. Todo iba bien hasta que empezamos a excavar. Era el día 64 de la expedición. Todos nos reunimos allí, para ver el resultado de nuestro duro trabajo. El taladro era una verdadera maravilla de la ingeniería, diseñado específicamente para esta misión. El plan era perforar un agujero tan profundo como pudiéramos. ¿Listos para empezar a rodar, camaradas?, preguntó entusiasmado Lenko, nuestro ingeniero. Todos aplaudimos, y tras darle al interruptor, el taladro cobró vida, el silencio pasó al zumbido, el zumbido al giro, y el giro a la perforación. Me sentía muy orgulloso de estar aquí, prestando un servicio a la Unión, pero estaba deseando volver a la Tierra. Este era el primer paso de nuestro viaje a casa. Después de asegurarnos de que todo iba bien, empezamos a hacer las maletas, y nos dirigimos a casa. Lenko fue el último, ya que se comportaba como si el taladro fuera su hijo pequeño al que debía vigilar. ¿Qué creen que hay abajo?, preguntó mientras se apresuraba a alcanzarnos. Nuestro equipo no pudo captar nada, por debajo de unos 5 metros bajo la superficie, así que debe haber una capa de algún mineral muy denso, o quizá algún elemento desconocido. ¿Quién sabe?, explica Novak, nuestro geólogo. Creo que vamos a encontrar queso, y todos nos reímos, incluso el comandante Poliakov se rió. Estaba equivocado. Todos estábamos muy equivocados. El taladro se atascó al día siguiente. Lenko y Novak fueron allí para dar más detalles, mientras yo me quedé en la base con el comandante. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, era para criticar a alguien. Era el tipo de persona que no estaba satisfecho sin importar lo que hicieras, pero en el fondo se preocupaba por nosotros, y lo respetábamos por eso. Lenko y Novak regresaron más tarde, con un puñado de afiladas rocas negras, y noticias bastante sorprendentes. Como predijimos, a unos 4 metros bajo la superficie, hay una capa de este material negro inmensamente duro. De hecho, es tan duro que rompió la cabeza del taladro, explicó Novak. Entonces, ¿tienen alguna idea de lo que es?, preguntó el comandante. Todavía no. Podría ser algún mineral cristalino metastable formado a alta presión, pero no sabremos lo que es hasta que le eche un vistazo. Los días siguientes fueron muy interesantes. Lenko y yo pasamos casi todo el tiempo sustituyendo las cabezas de los taladros. Novak estaba completamente consumido por el estudio de aquel extraño material. El hecho de que no avanzara mucho no hacía más que alimentar su asombro. Estaba haciendo algo de mantenimiento en el taladro con Lenko, cuando de repente el taladro cayó en picado por el agujero, casi llevándonos con él. ¿Has visto eso?, preguntó Lenko con confusión. Claro que sí. Casi me arrastra al agujero, por si no te habías dado cuenta, respondí. Entonces me di cuenta de que probablemente no se refería al taladro, y pensé que iba a decir algo, pero no lo hizo. Miré dentro del agujero. Saqué una varita luminosa del bolsillo de mi traje, la rompí y la dejé caer en el agujero. Cayó en una especie de cavidad. El resto del equipo llegó poco después, y el comandante empezó a maldecir al taladro, luego a nosotros, y finalmente nos felicitó por hacer el primer gran descubrimiento en esta roca. Yo sabía lo que iba a ocurrir a continuación. Prepara tu equipo y duerme un poco. Mañana bajaremos, dijo Poliakov. Cuando volvimos a Kamchatka, Lenko insistió en que tenía que revisar el equipo exterior. Me pareció un poco raro, porque había revisado el exterior 2 días antes, pero nuestro equipo se rompe todo el tiempo, así que no lo consideré un gran problema. Quise quedarme con él, para que no se quedara solo fuera, pero se negó ante cualquier posibilidad de convencerlo, así que desistí de ello. De todos modos, regresó al interior unos 30 minutos después que nosotros. Pero, un par de minutos después de su regreso, oímos un estruendo procedente de la esclusa de aire. Luego otro. Corrimos hacia allí y Novak echó un vistazo por la ventana. Ensanchó los ojos, y escrutó el exterior con una expresión inexpresiva en el rostro. ¿Qué pasa?, le pregunté. No lo sé, respondió. Lenko,
¿Sabes lo que está pasando? ¿Has vuelto al último?, inquirió el comandante. No, te juro que no tengo ni idea de lo que ha sido, respondió. Novak siguió observando el exterior durante unos segundos y luego volvió a continuar con su trabajo, así que nosotros también lo hicimos. Al día siguiente descendimos por el agujero. El comandante bajó primero y luego le seguí yo. Descendí a rapel unos 4 metros, para llegar a la capa del material negro. Como si no fuera ya bastante difícil pasar por la estrecha abertura con el traje puesto, tuve que tener cuidado de no cortarme el traje, con los bordes afilados y dentados de la sustancia oscura. A continuación me metí en una sección hueca, y descendí unos 10 metros más, hasta llegar a tierra firme. La oscuridad era total, pero con la linterna encendida, vi que estábamos en una especie de caverna o cúpula. Las paredes no estaban a la vista, pero el suelo era del mismo material que el techo. El taladro estaba allí abajo, se había desplomado por el agujero cuando el techo cedió. Esperamos al resto del equipo, y nos adentramos en la oscuridad. Al cabo de unos minutos, vimos la pared. Estaba hecha del mismo material que yo esperaba. ¿Tienes idea de qué es esto, Novak?, preguntó el comandante. No puedo entenderlo. Es como un cristal muy apretado, pero no he podido averiguar de qué está hecho. Es completamente inerte, no se funde, y no conduce muy bien el calor, explicó a su vez. Seguimos la pared, y rodeamos toda la cavidad hasta volver al punto de partida. Las paredes, el techo y el suelo eran de un material negro completamente liso. Volvimos a la abertura, pero, en el camino de vuelta, nos encontramos con otra abertura en el suelo. Había una rampa que bajaba, como una espiral, y tras dudar un rato, bajamos. Descendimos a otra cavidad más pequeña, donde los túneles se extendían en 4 direcciones como encrucijadas. Nadie hizo la pregunta obvia. No se trataba de una formación natural. Éramos 4, y había 4 túneles. Uno podría pensar que nos dividiríamos para cubrir más terreno, pero, de nuevo, éramos soldados, no un grupo de estudiantes, así que nos mantuvimos juntos. Caminamos durante unos 40 minutos. Pasamos por varios cruces. Todo el lugar parecía un laberinto o una red de túneles, y sería muy fácil perderse aquí, así que cada vez que pasábamos por una intersección, dejábamos una varita luminosa en la boca del túnel del que veníamos. El lugar era espeluznante, y cuanto más avanzábamos, más intranquilo me sentía. En algún lugar de mi mente, sentía que no debíamos estar aquí. Llegamos quizá al 10º o 11º cruce. Seguimos recto, pero tras un par de pasos, me di cuenta de que Lenko ya no estaba a mi lado. Me volví, y lo vi mirando hacia uno de los túneles laterales de la intersección. «Deténganse», hablé por la radio. «Lenko, ¿qué pasa?». Se volvió hacia nosotros, y dijo: «No lo sé, no me encuentro bien, tenemos que volver. Algo no va bien aquí abajo». Lo que siguió, sucedió muy rápido, pero me sentí como si estuviera viendo una videograbación a cámara lenta. En un momento, él estaba allí, mirándonos, pero en el momento siguiente, se había ido. Algo tiró de él hacia el túnel. Volvimos corriendo, y yo quise seguirlo, pero el comandante me tiró hacia atrás. «¿Qué haces? No podemos dejarlo atrás», grité. «Se ha ido. Tenemos que salir, de lo contrario estamos todos muertos», dijo. Tenía razón. Este no era nuestro mundo. Lo que se llevó a Lenko seguía aquí abajo con nosotros. Teníamos que salir. Volvimos corriendo por donde habíamos venido. Correr en tan baja gravedad era incómodo, pero al menos era más fácil, así que no necesitábamos parar para recuperar el aliento, incluso con nuestros pesados trajes puestos. Pero, cuando llegamos al siguiente cruce, nos detuvimos. La varita luminosa no estaba allí. Como pronto supimos, todas habían desaparecido. Al principio, recordamos el camino, pero en algún momento, probablemente tomamos la ruta equivocada, porque nunca llegamos a la rampa en espiral. Finalmente llegamos a algo que parecía un callejón sin salida. Queríamos volver atrás, cuando todos oímos, y sentimos un golpe en la distancia. Obviamente no había aire, así que el sonido probablemente viajaba por el suelo. Novak fue el primero que entró en pánico. «Maldición, ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer, comandante? Por favor, tenemos que hacer algo. Quiero irme a casa», gritó por la radio. Los golpes eran cada vez más fuertes, o quizá cada vez más cerca. Yo también estaba al borde del pánico, cuando me di cuenta de que la pared que teníamos delante no era de una sola pieza. Había una ranura que iba de arriba a abajo en el centro. «Ayúdame con esto», dije. Con una combinación de varias herramientas, conseguimos abrirla, y vimos que la pared era en realidad una puerta. El sonido estaba ahora tan cerca, que pensé que si miraba hacia atrás, habría visto la fuente. Pero no quise. Atravesamos la puerta, y dejamos que se cerrara tras nosotros. «Maldición, qué cerca. ¿Están bien?», preguntó el comandante.
¿Cómo vamos a volver ahora?, preguntó Novak. Tenemos que encontrar una manera, dijo el comandante. ¿Cómo? No tenemos ni idea de dónde estamos. El comandante lo interrumpió. Encontraremos una manera. Caminamos por otro túnel durante algún tiempo, hasta que llegamos a una sala. Tenía forma circular, quizá 15 o 20 metros de diámetro. Estaba llena de hileras concéntricas de cajas negras, o mesas tal vez. En el centro había una pirámide negra de 3 lados. De nuevo, 4 túneles continuaban hacia lo desconocido a cada lado, como en las intersecciones. ¿Qué era aquel lugar? Decidimos no perder el tiempo, y entramos en uno de los túneles. Probablemente caminamos durante horas, pero nuestro oxígeno casi se había agotado, y no mucho después de salir de la sala circular, empecé a sentirlo. La mente se me nubló, y sentía las piernas como gelatina. Recuerdo que llegamos a una sala. Era circular, con filas concéntricas de mesas negras, y una pirámide de 3 lados en el centro. No me quedaba energía para darme cuenta de que de algún modo, habíamos vuelto a la misma sala de la que habíamos salido. Me desplomé en el suelo, respirando agitadamente, luchando por el oxígeno que me quedaba. Como última medida desesperada, me quité el casco. Respiré hondo, y el aire frío llenó mis pulmones antes de desplomarme. Vi algo mientras estaba inconsciente. No lo recuerdo con claridad, como cuando te despiertas, y recuerdas tu sueño, pero lo olvidas en un par de minutos después. Recuerdo que vi una especie de ser. No recuerdo cómo era, pero sabía que estaba durmiendo. Entonces se despertó. Tarkov, dijo una voz al borde de mi conciencia. Despierta. Me desperté, y vi a Novak. Despierta, Tarkov, repitió y me sacudió. Vi que también se había quitado el casco. De alguna manera, había aire y podíamos respirarlo. Pero después de todo lo ocurrido, era uno de los hechos menos sorprendentes. ¿Qué ha pasado?, pregunté. Gracias a Dios que estás bien. No lo sé, pero algo no va bien con Polyakov, respondió. Me levanté, y lo vi de pie delante de la pirámide. Comandante Polyakov, grité. No respondió. Empezamos a caminar hacia él, con Novak. Me desmayé cuando llegamos aquí. Cuando me desperté, él ya estaba allí de pie, no respondía, y no se movía ni un centímetro. Entonces lo encontré y lo desperté, explicó Novak. Polyakov movió el brazo, y tocó la pirámide. No sé por qué, no me había dado cuenta antes, pero, de todos modos, seguía con el casco puesto. Era imposible que le quedara oxígeno. De repente, la superficie de la pirámide se volvió negra. Quiero decir que ya era negra antes, pero ahora era tan negra, que ya ni siquiera podía ver la superficie, solo el contorno. Era como si alguien hubiera arrancado una parte del espacio mismo. Una especie de mano negra apareció delante de la pirámide. No puedo comprender de dónde salió, pero parecía extenderse desde la misma pirámide. Agarró el brazo de Polyakov, y en un abrir y cerrar de ojos, tiró de él hacia la oscuridad. Nos dimos la vuelta, y corrimos hacia el túnel de nuestra derecha. A las pocas decenas de metros, tropecé y caí de bruces al suelo, rompiendo mi lámpara. La última luz del túnel desapareció con Novak, que se alejó corriendo, y yo quedé sumido en la oscuridad. Entonces oí pasos detrás de mí. Quise levantarme y correr, pero no pude. No podía más. Me quedé tumbado, y esperé mi final mientras los pasos se acercaban. La cosa se puso a mi lado, y sentí que una mano me tocaba la pierna. Tocó mi traje varias veces más, y avanzó hacia mi cabeza. Entonces, para mi horror, me tocó la cara. Estaba fría. Imaginé la misma mano, que acababa de arrastrar a Polyakov hacia la pirámide. La imaginé arrastrándome hacia atrás, y metiéndome dentro de la pirámide, para hacerme cosas terribles. Eso era todo. Este era mi fin. Pero eso no sucedió. ¿Quién es?, preguntó una voz temblorosa. Me sobresalté, y no supe qué hacer. Era la voz de Lenko. Soy Tarkov, dije al cabo de un rato. Gracias a Dios que te he encontrado. Pensé que moriría aquí, solo, dijo. Me levanté, y caminamos juntos por el túnel en plena oscuridad. Vagamos por los túneles durante horas. Tal vez días, semanas. Al principio no fue tan malo, porque no estaba solo. Llenábamos el tiempo hablando de varias cosas. Hablamos de nuestras familias, de nuestros trabajos, y de cómo nos convertimos en astronautas. En un momento dado, le pregunté qué había pasado después de que lo apartaran de nosotros. No contestó, y guardó silencio desde entonces. No pasó mucho tiempo, hasta que el silencio me obligó a cuestionarme cada paso que daba. ¿Cómo sobrevivió Lenko? ¿Qué le pasó a Polyakov? Pero había un pensamiento que era mucho más fuerte que los demás. ¿Era realmente Lenko, el que estaba a mi lado? ¿Era él, o el monstruo de la mano negra? No lo sabía porque no podía ver. ¿Por qué no tenía luz? ¿Cómo me encontró? Mi gratitud por no estar solo se convirtió en terror. Cada segundo, mi desesperación por ver alguna luz era más fuerte. No podía soportarlo más. De repente tropecé y caí. ¿Estás bien?,
Tarkov?, preguntó Lenko. Tropecé con algo, le expliqué. Me volví, y con las manos procedí a palpar el objeto que había provocado mi caída. Era muy irregular, pero a veces simétrico. En algunos lugares era blando y flexible, mientras que en otros era frío y liso. Entonces me di cuenta de lo que era. Un traje espacial. Finalmente encontré la lámpara, y tras forcejear un poco, la separé del traje. Al principio, para mi sorpresa, tuve miedo de encenderla. Tenía miedo de ver lo que había en la oscuridad, a nuestro alrededor. Tenía miedo de ver quién estaba en el traje espacial. Pero lo hice de todos modos. El brillo cegó mis ojos, y cuando se adaptaron a la luz, vi la cara de Novak en el traje, y a Lenko de pie junto a nosotros. Nuestras miradas se cruzaron, y por un instante, sentí que sus ojos no eran naturales. Algo no estaba bien en ellos. Estaba a punto de darme cuenta de lo que era, cuando el cuerpo a mi lado se retorció, y respiró larga y profundamente. «Novak, ¿estás bien? ¿Cómo has llegado hasta aquí?», le pregunté. Estaba muy desorientado. «No me acuerdo», dijo y miró a Lenko. Luego me miró a mí, y ambos nos levantamos. «Creía que estaban muertos», dijo. «Nosotros también», respondí. Estaba encantado de ver, por fin, un rostro humano. Pero no había terminado. Aún teníamos que encontrar una salida. Corrí tan lejos como pude, hasta que me di cuenta de que no me seguían. Quería volver por ti, pero pensé que tú también te habías ido. No puedo recordar lo que pasó después. Me duele la cabeza solo de pensar en ello», dijo Novak. Después de conseguir mirarle más de cerca, me di cuenta de que tenía un aspecto terrible, enfermo tal vez. Tenía los ojos enrojecidos, y estaba completamente pálido. A él también le pasaba algo. Al cabo de unas horas, decidimos parar y descansar. Finalmente me dormí. Esta vez no tuve ningún sueño, solo oscuridad total. Era aún más aterrador, porque me recordaba el tiempo que pasé en la oscuridad. Algo me despertó. Era Novak. Me hizo un gesto para que guardara silencio. Vi a Lenko durmiendo a unos metros. «Tarkov, escucha», susurró. «Tenemos que irnos ya, tenemos que alejarnos de él». «¿De qué estás hablando? Estás loco», le susurré. «Tarkov, ¿recuerdas los golpes en la estación?», preguntó. «Cuando miré por la ventana, vi algo, pero en ese momento pensé que mi mente me estaba jugando una broma, así que me quedé callado», explicó. «A lo lejos, vi una figura de pie, de espaldas a nosotros. Se alejaba, pero se detuvo cuando enfoqué mis ojos en ella. Se volvió y me miró. Era él. Era Lenko». Terminó Novak su revelación. Me tomé un minuto para asimilarlo. Luego asentí, y me levanté en silencio. Procedimos a alejarnos con cuidado. Algo andaba mal en este lugar. Algo que no puedo explicar. La gente desaparecía, la gente aparecía. Si lo que Novak decía era cierto, ¿la persona que estaba detrás de nosotros era Lenko? Si no, ¿qué era? ¿Estaba Novak diciendo la verdad? ¿Era realmente Novak u otra cosa? No podía confiar en nadie. Ni siquiera confiaba en mí mismo. Todo parecía tan irreal, pero tan real al mismo tiempo. Tenía tantas preguntas para las que no quería respuestas. Sentía que me iba a romper en ese momento. Sentía como si las paredes del túnel se derrumbaran sobre mí, apretándose más y más a cada segundo. Quería salir desesperadamente. Quería volver a casa, pero estaba muy lejos de casa. Entonces oí una voz detrás de mí. «¿Eres mi amigo, Tarkov?», preguntó Lenko. Me giré para verle de pie justo detrás de Novak, que estaba justo detrás de mí. No sabía qué hacer. «Por supuesto que soy tu amigo», respondí. «Bien», dijo. Le miré a los ojos, y me di cuenta de lo que les pasaba. Estaban negros como el carbón. «¿Qué eres?», grité. «Somos todo», dijo con una voz inquietante y antinatural. Entonces abrió la boca de una forma imposible, y se aferró al cuello de Novak, engullendo su cabeza en su garganta. Novak gritó de agonía, pero sus gritos quedaron amortiguados por la carne de aquella cosa. Me di la vuelta para correr, mientras oía rugidos y chillidos desgarradores detrás de mí. Tenía demasiado miedo para mirar atrás, pero sentí que se acercaba. Corrí por el túnel durante un rato, hasta que llegué a una intersección. En el centro, había una rampa en espiral. Este podría ser el lugar de donde veníamos. Tenía que ser. Ascendí por la rampa, pero cuanto más subía, más me costaba respirar. Volví a ponerme el casco, y llegué a una gran sala. En el techo había un pequeño rayo de sol, que salía de un agujero. Salí. Por fin estaba fuera, pero no tuve tiempo de celebrarlo. Me había quedado sin oxígeno. Lo que quedaba, era solo el aire que quedó atrapado en mi traje. Al volver a colocarme el casco, mis reservas estaban completamente agotadas. Caminé hacia la base, pero me quedé helado. Caí de rodillas. La base había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Nuestros 2 módulos de aterrizaje estaban allí, pero la base había desaparecido.
Me arrastré hasta uno de los módulos de aterrizaje. Casi me asfixio en el camino, pero lo logré. A quien reciba esto, presumiblemente soy el último sobreviviente de la expedición Kamchatka. Estoy enviando esta transmisión en caso de que no lo logre. Creo que lo que sea, que está ahí abajo, estuvo dormido mucho tiempo, pero lo despertamos. El motor se está calentando, pero me temo que estoy fuera de tiempo. Puedo verlo afuera. Se está acercando. Que Dios me ayude. Fin del registro. Pensándolo bien, no puedo dormir sabiendo que nuestra propia luna es algo antinatural, algo que esconde tantas verdades aterradoras. Siempre que eches un vistazo al cielo nocturno, recuerda que a veces las cosas más misteriosas y aterradoras están ocultas a plena vista.